Seguimos adelante en Telebuendía. Hasta hace algunas horas Raúl Sendic era el presidente de ANCAP. En su discurso de despedida en el aniversario de la empresa estatal fue detallando algunos aspectos que hacen a su trayectoria por el ente a lo largo de unos cuantos años y, por ejemplo, como titula hoy La República, dejó otra ANCAP. Dice que le entregó más de lo que se lleva, seguramente hay una experiencia acumulada. Lo cierto es que había estado aquí en su condición de presidente de la petrolera estatal, reivindicando en alguna medida ese nombre que lleva su grupo, el de Compromiso Frente Amplista, porque en aquel momento se había comprometido a que su primera entrevista ya como político la haría en este espacio, cosa que nos honra y que agradecemos especialmente. Pero si les parece, porque además está aquello de que muchas veces los políticos prometen cosas que luego no cumplen. Bueno, en este caso se dio a la inversa y lo queremos testimoniar con este avance. Lo comprometemos para que la última entrevista como presidente de ANCAP sea acá. En todo caso, la primera como candidato a que... el MPP dice que no lo quiere de vicepresidente. No sé. ya empezaron definiendo eso. ¿Qué lugar imagina? No, por ahora no va a empezar, hablar de eso. Dijo Valle acá, Sendic va a empezar a recorrer los 100 barrios porteños, ¿no? Sí, dijo, sí, pero es de este lado en realidad. Claro, pero va a empezar con una recorrida por el país. Vamos a hacer una recorrida. No tiene definido exactamente hacia qué aspira, digamos. No, después llegará el momento de hablar de eso. La vicepresidencia con Tabaré Vázquez, ¿es algo a considerar, a discutir? ¿Está descartado? El MPP dice que no, que prefiere otros equilibrios. O sea, no puedo opinar de eso ahora y ya llegará el momento. O hacemos la última entrevista de ANCAP o la primera entrevista de la post-ANCAP. Estamos en la primera entrevista de la post-ANCAP. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Bien, bárbaro. Tranquilo. Ya va a llegar la definición a lo largo de la entrevista esta, sin duda, ¿sí? No me queda ninguna duda. Lo que sí, en todo caso, recordar, ayer hubo una carga emotiva, porque claro, fueron muchos, 8 años en ANCAP, ¿no? 8 años y medio, y fue ayer un acto, sí, que yo personalmente lo vi con mucha emoción. Yo creo que he vivido de los años más constructivos de mi vida, digamos, al frente de ANCAP. ANCAP tiene un equipo de trabajadores, de funcionarios, un equipo de gerentes, de jefes que tiene un altísimo nivel profesional y tiene un nivel de compromiso muy alto también con el país, con la empresa, y es muy bueno estar rodeado de toda esa gente. Ayer yo sentí la enorme satisfacción de que efectivamente sé que me van a extrañar y yo los voy a extrañar mucho a ellos también. Yo lo expresé con toda claridad. Yo creo que es mucho más lo que yo me llevo de experiencia, de aprendizaje, que lo que dejé en la empresa. La empresa tiene un nivel tan importante de proyectos, de propuestas, de iniciativas, que nosotros lo único que hicimos fue, como dije ayer, dar rienda suelta a que eso se pudiera expresar, a que se pudiera manifestar y a que esos proyectos pudieran andar. La exploración petrolera, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Claro. Cuando nosotros llegamos, el equipo técnico de ANCAP nos dijo, miren que está esto puede ser posible, y hasta ahora nunca nadie nos apoyó, pero miren que esto puede ser posible, y nosotros creímos en eso, y hoy es una realidad. Bueno, desató los talentos, desató la capacidad humana de ese grupo. ¿Cuánta gente trabaja en ANCAP actualmente? Son unas 2.600 personas. ¿Le dolió, por ejemplo, cuando del otro lado de la valla había gente manifestándose en la inauguración de la planta desulfurizadora? Me dolió porque en realidad se estaban perdiendo esa actividad que yo sé que para todos ellos era muy sentida. O sea, ayer, por ejemplo, los compañeros, los dirigentes del sindicato estaban en el acto de despedida. Estuvieron el otro día cuando inauguramos la planta de Calde 33 también, y no estuvieron el día de la inauguración de la planta desulfurizadora, que fue uno de los hitos más importantes que hemos tenido. Y me dolió porque se la perdieran, digamos, efectivamente me dolió. Hubo algunos incidentes allí. La Cámpora, por ejemplo, ¿usted estuvo de acuerdo con esa presencia? Digo, para el nosotros tuvimos, ¿no? Cuando solicitaron, ellos propusieron venir, nosotros dijimos que no había espacio para que pudiera haber una especie de acto, digamos, adentro, o de convertir eso en un acto político. No era un acto político, era la inauguración de una planta y era un acto institucional.
Y en realidad habían viajado a Uruguay como 100 personas en ese momento del grupo de la Cámpora. Y después en realidad algunos de ellos, los que entraron, que eran un grupo de 20 y pico, entraron en una lista que proporcionó la Embajada Argentina para que accedieran al acto. ¿Y le disgustó la actitud que asumieron después? Lo que pasa es que nosotros incluso le impedimos entrar con los tambores y... Con el bombo. Sí, con el bombo. Pero en realidad, para lo que podía haber sido, estuvieron bastante tranquilos. Fue una especie de aliento a la presidenta argentina que estaba dentro del acto. Pero distrajo, ¿no? Digamos. Trajo, sí. Lo que distrajo fue la gafe esa, el error, o no sé, ¿fue un error lo de la presidenta hablando de las inversiones? Yo creo que fue un error. El otro día lo conversamos después lo hemos conversado con Miguel Galuccio, el presidente de YPF. En aquel momento dio incluso lugar para alguna broma, pero le dije a Miguel, me parece que la tenés engañada a la presidenta, bueno, pero la verdad es que sí, creo que ella interpretó algo que no era, creyó que efectivamente había una inversión argentina en Uruguay, en la planta nuestra, en la refinería. Ellos generalmente Miguel me decía que ellos hacen una especie de briefing, digamos, previo, con un informe que le pasan ya sea un ministro o un presidente cuando va a haber una actividad de esta, y no sé si o se confundió o no lo había leído. Pero ¿no hubo intencionalidad? Yo creo que no hubo intencionalidad, ¿no? No puedo adjudicar intencionalidad a un error que tiene patas muy cortas, ¿no? Bueno, dicen eso de la mentira, ¿no? Que tiene patas cortas. Por eso también. Sí. Por eso. Después la presidenta Porque el propio presidente, después del PP, encontró una manera de aclararlo agradeciéndole a Chávez el financiamiento para la obra. Así que Ahora, la presidenta se fue de regreso a Argentina con la verdad de esta situación. Sí, claro. Que la inversión es nuestra. Sí, local. Bueno, ayer usted, Raúl, también recordaba a Hugo de Melo, y me parece que se hacía justicia con un hombre que estuvo en la trinchera desde el punto de vista sindical, pero que también colaboró muy cercano al directorio y a usted en particular. Sí, porque Hugo fue un hombre que acompañó todo el proceso. Primero desde el sindicato encabezó la defensa de ANCAP cuando plebiscito. Y después estuvo cercano a nosotros cuando nosotros asumimos en el área de relaciones institucionales de ANCAP. Incluso en las actividades que yo hacía fuera de Montevideo siempre estaba Hugo acompañándonos, hasta que fue este fatal accidente cerca de Pepe Núñez, donde íbamos a instalar la luz eléctrica como habíamos comprometido con los vecinos de Pepe Núñez, y Hugo muere allí a unos pocos kilómetros de Pepe Núñez, y la verdad que fue algo tremendamente doloroso para todos. Por eso ayer pensé que era necesario empezar el acto haciendo un homenaje y un reconocimiento, porque incluso Hugo a veces escribía algunas cosas que me las consultaba, yo las revisaba y después la firmaba. El editorial de la última revista, que fue lo que mencioné ayer, el editorial de la última revista de ANCAP, de la revista institucional, tomaba poemas que toma algunas cosas de mi viejo, de las cartas, en realidad lo escribió él, y me lo mandó para que lo perfeccionara, lo corrigiera y lo publicáramos. Bien, ¿su mamá también estaba? Mi vieja también, sí. Siempre está. Siempre está, ¿no? Bueno, ¿sabe que a veces, ¿y por qué le preguntan a Bordaberry todo el tiempo por el padre? ¿Por qué no le preguntan a Sendik? Bueno, yo voy a tomar nota de eso que a veces la gente a través de las redes sociales señala. Le pregunto por su padre, ¿cómo pesa el apellido? Bueno, yo obviamente que pesa mucho porque el viejo es una persona que tuvo es increíble en realidad fue una trayectoria relativamente corta, pero tuvo una fuerte incidencia en la historia nacional, o sea, con la fundación, las luchas cañeras, las luchas sindicales, la fundación de la creación de los Tupamaros después y el liderazgo que ejerció sobre el grupo, 14 años de cárcel, su salida con algunas propuestas y casi su muerte inmediata, por lo tanto no fueron muchos años de historia, pero fue una historia muy fuerte, a nosotros particularmente nos marcó muchísimo en la familia. Yo soy un admirador de mi viejo,
Creo que hoy el viejo tenía algunas características, era un gran político, a pesar de que trascendió, digamos, como un guerrillero, pero fue un gran político. Fue un gran militante socialista, primero de la juventud, después del partido, incluso autor de muchos documentos, autor de alguna de la reforma constitucional que se propuso en aquel momento. Y después salió incluso también de la cárcel con una cantidad de propuestas. Yo admiro mucho esa trayectoria, creo que fue un tipo absolutamente consecuente con sus ideas, o sea, a veces estamos en esa disyuntiva que hay entre lo que la gente piensa y lo que la gente hace, y en este caso él es un tipo que hizo lo que dijo y decía lo que pensaba, entonces hay una coherencia que se puede no compartir, se puede no estar de acuerdo con algunas cosas, pero efectivamente creo que fue un tipo muy coherente. Bien, ¿con qué cosas no estaba usted de acuerdo o no estuvo? Bueno, discutimos en algunos momentos sobre algunas de las acciones que se llevaron adelante. Creo que fue un proceso de toda América en aquel momento muy convulsionado y que en definitiva hubo mucha influencia de la Revolución Cubana, mucha influencia del Che Guevara y de todo lo que ocurrió en aquel momento en el continente. Hubo movimientos de esta naturaleza prácticamente en todo el continente. Creo que fue una generación que pensaba que iba a tocar el cielo con las manos, digamos, la liberación como nacional, lo ha dicho, pero por la vía armada. claro, y como lo ha dicho el Pepe Mujica en más de una oportunidad, pienso que fue una generación que pensaba que era voy, hago la revolución y vuelvo, era como algo muy, muy rápido, y que yo pienso que eso pasó hasta en casa, digamos, que como que nosotros habíamos nacido y se fue y dijeron, bueno, mirá que voy a dedicarme a esto por un tiempo y vuelvo, pero efectivamente creo que era una generación de gente muy joven, hay gente ahí que tenía 17, 18 años y pensaron efectivamente que iban a tocar el cielo con las manos. Creo que a algunos se les fue la mano en determinadas, porque esto empezó más bien como un movimiento donde secuestraron un camión de leche, lo repartían en el cerro, empezó de esa manera. ¿Y dónde se perdió, por ejemplo, yo ahí creo el punto de referencia? Por ejemplo, una pregunta que siempre le hice, y yo sé que él no compartió, fue la muerte del peón rural, la ejecución de un peón rural que me parece que es una situación que es inexplicable, digamos, y que no tiene ningún tipo de justificación, por nombrar algunas, digamos, ¿no? Pero creo que estamos lejos de eso y a mí personalmente me gusta mirar mucho para adelante. Y lo digo por los dos lados, ¿eh? Yo no lo acuso, no le pregunto a Bordaberry por el padre, porque yo creo que Bordaberry es una persona que es un gran actor político de hoy, un tipo que tiene un peso muy fuerte en la política de hoy y que tiene una proyección política hacia adelante, y yo no le pregunto por el padre, ni pienso que eso sea algo que se tenga que utilizar en la campaña electoral, y porque tenemos mucho más futuro que pasado, tenemos muchas más cosas para construir que las que tenemos que revisar, digamos. Ya que estamos en temas casi familiares, digamos, todavía le duele aquel desmembramiento del 26 de marzo en alguna medida, ¿no? Porque seguramente este discurso no lo entenderían hoy. Sí, lo que pasa es que a mí lo que lamento es que ese grupo de compañeros de aquel momento no hayan podido entender esta etapa tan importante que venía para la historia del país, y hayan quedado absolutamente marginados, quedaron absolutamente marginados. Que anclados en un tiempo. Anclados en un determinado tiempo y cada vez reducidos a una menor expresión, digamos. Y ahora hay que sumar de aquí para adelante. Hay que sumar, sí. Hoy lo presentaba como del compromiso 711, compromiso Frente Amplista 711. Allí hay como una ingeniería que tiende a un frente unido, a ese concepto, a ese paraguas. Estamos, en realidad, hemos propuesto la creación de un espacio político que incluye al Frente Unido. El Frente Unido es la alianza entre la vertiente y la lista 5005 y el MAS. Son tres grupos que componen el Frente Unido. Hemos venido coordinando políticamente la 711, que es la lista mía, el Frente Unido, el Partido Comunista, la 1001,
y la Liga Federal, que es el grupo de Darío Pérez. Exacto. Ese espacio político yo creo que tiene un gran futuro. Estamos apostando a la construcción de eso. Incluso los compañeros del MPP están debatiendo, digamos, en este momento si se suman a este espacio o no. Y ojalá que lo hagan porque pienso que la idea fundamental es construir un espacio sobre propuestas, sobre el sentimiento unitario que tenemos que tener hacia el frente. ¿Cambiar la polaridad en el Frente Amplio ahora? Sí, me cuesta un poco hablar o sea, hace tanto tiempo que no hablo de estas cosas que me resulta un poco Hay que cambiar un poco el chip. Cambiar el chip, sí, pero efectivamente era más fácil decir que no podía hablar. Pero creo que hay que cambiar la polaridad, sí. Nosotros pienso que hay que hacer una gran apuesta al fortalecimiento de la unidad. Creo que tenemos que terminar de entender todos los frente amplistas que todos nos necesitamos, o sea que el Frente Amplio es una composición multifacética que representa un espacio muy amplio de la sociedad, que si alguno de los que hoy están en el frente y juegan un papel relevante no están, posiblemente haya una parte de la sociedad que no se sienta representada dentro del Frente Amplio. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos y fortalezcamos la convivencia dentro del frente, la necesidad de convivir armónicamente entre las distintas fuerzas del frente. Creo que ese es un elemento muy importante. Bueno, y acá viene ahora el anuncio, como usted había prometido. Cuando deje ANCAP voy a decir a qué me voy a dedicar o tras qué objetivo político iré. Yo voy ahora a dedicarme a la construcción de este espacio, a fortalecer el trabajo político de mi lista, de la 711, y a trabajar para consolidar este espacio político, contribuyendo a la unidad del frente, y voy a encabezar una propuesta al Senado. Ese es el plan número 1, o el plan A. Hay algunos compañeros que han propuesto mi nombre para la integración de la fórmula presidencial del frente. Yo no me voy a negar a eso, pero no es un objetivo que hoy lo tenga planteado, digamos. Yo durante un tiempo estuve prácticamente negado a esa posibilidad. En algún momento algunos compañeros me pidieron que lo reflexionara eso por la idea de que podía jugar un papel contribuir, digamos, a la fórmula con Tabaré. Yo creo que puede ser. Hay otros compañeros que pueden jugar ese papel también. No pienso que sea yo o el elegido pero no le seduce la idea, Raúl. Hoy por hoy no le seduce la idea de integrar una fórmula con Tabaré. Yo estuve hace un tiempo con Tabaré. La última vez que estuve con Tabaré todavía no había decidido, no había dado el sí, digamos, para su candidatura. Yo le expresé a Tabaré que yo estaba dispuesto a acompañarlo de la manera que él considerara, que de cualquier manera lo que más me importa ahora y lo que más me gusta hacer ahora es salir a recorrer el Uruguay para fortalecer la posibilidad de que el Frente gane en primera vuelta y que gane con la mayoría que necesita para poder hacer un buen gobierno. Y lo voy a acompañar a Tabaré en la fórmula o fuera de la fórmula. Voy a estar acompañando a Tabaré en esa recorrida y en ese camino hasta el triunfo. En la fórmula o fuera de la fórmula. No tengo ningún tipo de aspiración personal sobre eso. Si ayuda, voy. Si puedo acompañar desde otro lugar, siendo candidato al Senado, no tengo ningún inconveniente porque me seduce mucho trabajar para hacer posible ese triunfo. Bien. Su vocación, digamos, hoy tiene que ver con la tarea legislativa, parlamentaria, desde un lugar en el Senado. Si de pronto tiene que ocupar un lugar en la fórmula presidencial porque se lo solicita su grupo o el propio Vázquez, ahí lo aceptará, no se niega a eso. Exactamente. Es la síntesis, digamos. Sí. La intendencia no. Me cuesta mucho pensar en la intendencia porque hoy la verdad que tengo que decir que no, porque creo que hay otros compañeros para poder hacer esa tarea y no lo tengo planteado como un objetivo en el horizonte, digamos. En un escenario un poco más desafiante, usted ha dicho, creo, que hoy no se gana con una heladera. He ido generando frases famosas. Sí, se acuerda. Acá mismo, así, mejor ni mencionarla. Pero
La verdad es que hay mucho para hacer en Montevideo. Y voy a hacer una reflexión. Anteayer, ayer me despedí de ANCAP, pero anteayer tuvimos la instancia esta por la planta regasificadora en Punta de Sayago. Y hubo una crispación importante de los vecinos. Y yo creo que esa crispación es el resultado de una acumulación de cosas no hechas. O sea, lo digo con toda autocrítica. Creo que nosotros con la planta regasificadora estamos pagando los platos rotos en esa actividad que hubo de cosas que no se han resuelto en determinadas zonas, por ejemplo, determinados lugares. Yo cuando iba para allá, o sea, no hay una vereda donde los vecinos puedan caminar, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho. Yo respaldo mucho a la gestión que hace Ana Olivera. Creo que Ana Olivera es una gran trabajadora, y creo que ha hecho una buena gestión a pesar de que ha tenido cuestionamientos. Yo la respaldo porque creo que conozco su trabajo y conozco el tesón con la que desarrolla la actividad. Pero veo que hay cosas que tienen que ser combinaciones de políticas nacionales y municipales que tienen que atender ese tipo de lugares y esas zonas. Ahora en el plan de desarrollo que tenemos del país van quedando como al margen, van quedando al costado. Entonces hay que trabajar mucho en esos lugares. Voy a caer en esa tontería, ¿no? De decir del 1 al 10, entonces, ¿cuánto es la gestión de Montevideo desde su punto de vista? Yo creo que está entre el 6 y el 7, digamos, pero por una serie de factores, ¿no? que hay que analizar y estudiar. Y entonces el cambio no debería provenir de usted, decir, yo voy a asumir este desafío. Porque también yo creo que hay que ayudar mucho a que se pueda desarrollar trabajar mucho en apoyar al gobierno municipal. No sé si todo el frente ha respaldado lo suficiente a Ana Olivera para la gestión de gobierno. Creo que no la hemos respaldado lo suficiente y que tenemos que cerrar filas en ese respaldo. Porque hay mucho para hacer en Montevideo, tanto en esas zonas como en la transformación de la infraestructura que la ciudad necesita. Montevideo es una ciudad hermosa. Nosotros podríamos convertir a Montevideo en una gran ciudad de turismo con un plan maestro para toda la costa montevideana que nos permita aprovecharla para el desarrollo de las actividades fuera en Montevideo rural. O sea, hay mucho para hacer en Montevideo. Pienso que se puede hacer un aporte de propuestas importantes para eso. En esa ausencia de respaldos a la gestión de Ana Olivera, ¿advierte alguno de los grupos mayoritarios del Frente Amplio? No voy a mencionar a nadie en particular, pero creo que nosotros tenemos todos que cerrar filas en esto, estoy convencido. Vuelvo un ratito a la reunión de ayer. Le preguntaba a Emilio Izaguirre de acá de Canal 4 si no notaba con tristeza, digamos, la ausencia de astoristas en la reunión. Y usted dijo, bueno, tendrían cosas más importantes que hacer. ¿Lo dijo con tristeza, con pena, con dolor? Lo dije, o sea, me imagino que sí que tenían cosas más importantes. Para hacer que acompañarme a mí no es una ironía, la despedida, no es una ironía. Digo, de verdad que seguramente hay compañeros de frente. Pero ni uno, todos tenían actividades sumamente importantes. O sea, es que en realidad no había. Ayer estaba el ministro de Industria y Energía, Roberto Crema, que tenía que estar necesariamente, porque es mi ministro, digamos, al que he reportado durante todos estos años, y bueno, además tenemos una enorme amistad. Entonces, tampoco me llamaba la atención que no estaban los ministros de la vertiente, o no estaban, pero, o sea, pero hay ruido, no me puse a pasar lista. Igual en esa comunicación hay ruido. ¿Cómo vio el otro día el incidente entre su medio hermano? Ahí sí lo vi con mucha preocupación. ¿Sí? Mucha preocupación porque mi hermano es un gran trabajador, o sea, es muy difícil seguirle el ritmo a Jorge en lo que hace. Estuvo trabajando conmigo en ANCAP, estuvo en la Intendencia y lo que está haciendo en AFE, o sea, Jorge estos días que está en la delegación china para el financiamiento de la propuesta, se levanta a las 3 de la mañana con los chinos a recorrer las vías. Van a recorrer las vías caminando para hacer un relevamiento de los tramos que los chinos tienen que financiar. A las 3 de la mañana. Entonces, una persona que se levanta a las 3 de la mañana, va a recorrer las vías caminando con una delegación extranjera
mochila a cuestas, porque llevan el agua, y caminan prácticamente hasta el mediodía. Cuando llega después a una reunión y un funcionario le empieza a provocar o a generar burla o ironía, puede ocurrir que uno se caliente, No es un cuestionamiento ni al ministro ni al ministerio, pero puede ocurrir, o sea, hay que cuidar los términos en que establecemos en las reuniones, porque a veces el otro puede ser que venga de haberse levantado a las 3 de la mañana y de caminar muchos kilómetros de vía para tratar de conseguir un financiamiento de los chinos para hacer el tren. Eso es lo que puede pasar. Entonces, si llegás a una reunión y el otro se empieza a burlar o empieza a ironizar, puede ocurrir que te calientes. Entonces, yo creo que fue lo que ocurrió el otro día. Y no le doy ningún tono político, estoy diciendo que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos. Hay que tener cuidado en la relación con las otras personas y con los compañeros que están cumpliendo determinadas gestiones de gobierno, y que puede ocurrir que estén muy comprometidos, muy jugados, claro, y no da para ironizar o burlarse de eso. Pero ese chispazo no es muchas veces producto de una situación candente entre dos grupos, porque acá... No lo veo así. No, de ninguna... Bueno. No hay un problema de que nosotros queríamos, porque hoy leí una nota de que nosotros queríamos agitar las aguas preparando mi salida de acá. No hay absolutamente nada de eso. Acá lo que pasó fue un hecho absolutamente coyuntural que por suerte el presidente de la República lo resolvió. Bueno, voy a, ahora en el cierre, dejarle con otro compromiso para la próxima nota, ¿no? Que podamos hablar del programa que se viene, que hay que diseñarlo con cuidado. Allí usted, por ejemplo, dijo, bueno, o ahora dice, no, hay que tener una tendencia más a la izquierda, hay quienes dicen como, no, izquierda ya somos, en fin, pero, por ejemplo, usted en algún momento mencionó, en el astorismo prevalece una visión cortoplacista que no distingue entre inversión y gasto. Y uno de los grandes debates será, ¿se continúa por esta línea económica? ¿Hay margen para una mejor redistribución, para una mayor equidad tributaria? Yo esa frase no la dije hablando de algunos de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Exacto. No hablé del astorismo en ese caso. No, bueno, es una interpretación personal. Y es cierto, o sea, hay funcionarios del Estado y del Gobierno que no distinguen entre inversión y gasto. Y el Uruguay, ayer hicimos un repaso de las inversiones, el Uruguay requiere, para poder posicionarse en el mundo que viene, requiere mucha inversión. Vamos a tener que seguir haciendo mucha inversión en infraestructura, en logística, en puertos, en carreteras, en vías férreas, en energía. Para lo cual se necesita más ingreso. Se necesita más ingreso, se necesita ir transformando de a poco la matriz productiva del país. Venimos muy bien, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo venimos muy bien, pero necesitamos ir convirtiendo la matriz productiva del país en una matriz de mayor valor agregado, más virtuosa, que nos permita posicionarnos en nuevos rubros que la economía mundial tiene. Entonces, ese es el objetivo, y por eso, y ese es lo que nosotros queremos impulsar adentro de la discusión programática que va a haber en los próximos meses en la izquierda. No es más izquierda, más derecha. No, se trata de cómo nos imaginamos un Uruguay posicionado hacia el desarrollo en una nueva economía mundial, y cómo somos proveedores para esa nueva economía mundial de cosas que tengan más valor. Bien, comentario final. Constanza Moreira, su candidatura, ¿le hace bien al Frente Amplio? Sí, le hace bien, ¿sí? Le hace bien porque hay una cantidad de gente que no se siente identificada con el regreso de Tabaré Vázquez, y yo creo que es bueno que encuentren una forma de expresión adentro del Frente. Yo apoyo esa propuesta. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos y esta primera entrevista. Bueno, con mucho gusto. Hay mucho por hablar todavía. Gracias. Muy amable. Raúl Sendic estuvo con nosotros, expresidente de ANCAP, ahora volcado de lleno a la actividad política. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía. Presentó SECOM, primer servicio de compañía. Que su primera entrevista ya como político la haría en este espacio, cosa que nos honra y que agradecemos especialmente. Pero si les parece, porque además está aquello de que muchas veces los políticos prometen cosas que luego no cumplen. Bueno, en este caso se dio a la inversa y lo queremos testimoniar con este avance.
lo comprometemos para que la última entrevista como presidente de ANCAP sea acá. En todo caso, la primera como candidato a que... el MPP dice que no lo quiere, no lo quiere de vicepresidente. Ya empezaron definiendo eso. ¿Qué lugar imagina? No, por ahora no va a puedo empezar, ni hablar de eso. Dijo Valle acá, Sendik va a empezar a recorrer los 100 barrios porteños, ¿no? Sí, dijo, sí, pero es de este lado en realidad. Claro, pero va a empezar con una recorrida por el país. Vamos a hacer una recorrida. No tiene definido exactamente hacia qué aspira, digamos. No, después llegará el momento de hablar de eso. La vicepresidencia con Tabaré Vázquez, ¿es algo a considerar, a discutir? ¿Está descartado? El MPP dice que no, que prefiere otros equilibrios. O sea, no puedo opinar de eso ahora y ya llegará el momento. O hacemos la última entrevista de ANCAP o la primera entrevista de la post-ANCAP. Estamos en la primera entrevista de la post-ANCAP. Raúl, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo bien? Bien, bárbaro. Tranquilo. Seguimos adelante en Tele Buen Día. Hasta hace algunas horas Raúl Sendik era el presidente de ANCAP. En su discurso de despedida en el aniversario de la empresa estatal fue detallando algunos aspectos que hacen a su trayectoria por el ente a lo largo de unos cuantos años y, por ejemplo, como titula hoy La República, dejó otra ANCAP. Dice que le entregó más de lo que se lleva, seguramente hay una experiencia acumulada. Lo cierto es que había estado aquí en su condición de presidente de la petrolera estatal, reivindicando en alguna medida ese nombre que lleva su grupo, el de Compromiso Frente Amplista, porque en aquel momento se había comprometido a... Un nivel de compromiso muy alto también con el país, con la empresa, y es muy bueno estar rodeado de toda esa gente. Ayer yo sentí la enorme satisfacción de que efectivamente... sé que me van a extrañar y yo los voy a extrañar mucho a ellos también. Yo lo expresé con toda claridad. Yo creo que es mucho más lo que yo me llevo de experiencia, de aprendizaje, que lo que dejé en la empresa. La empresa tiene un nivel tan importante de proyectos, de propuestas, de iniciativas, que nosotros lo único que hicimos fue, como dije ayer, dar rienda suelta. Ya va a llegar la definición a lo largo de la entrevista esta, sin duda, ¿sí? No me queda ninguna duda. Lo que sí, en todo caso, recordar, ayer hubo una carga emotiva, porque claro, fueron muchos, 8 años en ANCAP, ¿no? 8 años y medio, y fue ayer un acto, sí, que yo personalmente lo vi con mucha emoción. Yo creo que he vivido de los años más constructivos de mi vida, digamos, al frente de ANCAP. ANCAP tiene un equipo de trabajadores, de funcionarios, un equipo de gerentes, de jefes que tiene un altísimo nivel profesional y tiene